mi luz y mi salvación. ¿De quién voy a tener miedo? Tú proteges mi vida. ¿De qué podré temer? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, Para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová. Esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová. Todos los días mi vida. Para contemplar la hermosura de Jehová. Y para inquirir en su templo. Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en el tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en lo alto. Ante los enemigos que me rodean, me hará levantar la cabeza. Y llevaré a su templo ofrendas de alegría. Y allí cantaré salmos al Señor. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz, con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré. Oh Jehová, no escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido... No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, Jehová con todo me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Y guíame por sendas de rectitud a causa de mis enemigos. Hubiese yo desmayado si no creyese Que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda Jehová. Esfuérzate, aliéntese en tu corazón. Sí, espera a Jehová. Bueno, buenas tardes hermanos. Hoy, como cada domingo, tenemos otra oportunidad de alabar a nuestro Señor, que es tan grande, tan misericordioso en todo momento. Y bueno, les voy a compartir un salmo que está en el Salmo 106, que dice: Aleluya. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? Dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Y la verdad que estamos viviendo tiempos difíciles, pero Dios es bueno siempre. Y tenemos que alabarlo a Él porque Él se merece toda la gloria y todo el honor. Y además, nada se escapa de sus manos. Y si de
Buenas noches, ¿cómo están? Quisiera poder compartir una vez más la palabra del Señor y quisiera poder preguntarte qué te describe más a vos a la hora de empacar las valijas. Hay personas que empacan lo justo y necesario y hay personas que empacan más de lo necesario, hasta se llevan la mitad del ropero en la valija. El problema es a la hora de cargar esa valija, el peso que tiene esa valija. Ahora, un montón de esas personas que empacan más de lo necesario, seguramente va a volver con la mitad de la valija intacta, ya que llevan de más. ¿Saben qué? Yo quisiera compartir en este momento un mensaje y que podamos entender que somos peregrinos en esta tierra y que lo que empaquemos aquí en la tierra, poco es lo que vamos a llevar al cielo. Por eso debemos ser administradores y entender qué es lo que tenemos que llevar en nuestra valija. En esta noche quisiera que podamos compartir una parábola, la parábola del rico insensato. Saben que en estos domingos estamos estudiando las parábolas de Jesús y hoy nos toca referir acerca de esta parábola. Vamos a ver dos aspectos de esta parábola. Primeramente, ¿dónde está mi tesoro? Y segundo, ¿cómo puedo construir un tesoro en el cielo? Quisiera que podamos leer el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículo 13. Lucas 12, versículo 13. Dice así la palabra del Señor. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y él le dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. Allí vemos esta parábola del rico insensato. Y lo primero que vamos a ver, ¿dónde está mi tesoro? El tema central de esta parábola es la avaricia. Y cuando hablamos de la avaricia debemos relacionarla con la codicia. Desear más de lo que tenemos y mejor. Con la insatisfacción de lo que tenemos y el deseo incontrolable por adquirir más y mejor. Está relacionada con el egoísmo. Esta parábola está centrada en esa avaricia. Jesús una vez más se encuentra enseñando frente a una multitud. Cuando empezamos a leer este capítulo, empezamos a notar que Jesús está frente a una multitud tan grande que dice que se chocaban entre sí. No sabemos cuánta gente habría en ese lugar, pero sabemos que Jesús estaba enseñando. Y mientras Jesús estaba enseñando, un hombre le interrumpe esa enseñanza diciendo
si podría ser como juez o partidor o como un árbitro para determinar su herencia. El Señor Jesús no quería saber nada con eso. Jesús nunca quiso saber nada con esto. No era raro en Palestina que un rabino pudiera ser juez o partidor, que un rabino pudiera determinar de ciertas cuestiones que dependen de un juez. Ahora Jesús no quería saber nada con esto. No solamente le respondió que él no era juez ni partidor, sino que le refirió esta parábola. Seguramente este hombre no estaba escuchando ninguna de las enseñanzas de Jesús. Seguramente este hombre estaba interesado solo en cuestión monetaria, solo en adquirir algo de Jesús, algo de dinero, en cuestión de su herencia. Jesús le refirió esta parábola que habla de la avaricia, esta parábola que habla de la avaricia. Y lo primero que enseña Jesús acerca de esto es que la avaricia es peligrosa y que debemos cuidarnos. Nos advierte Jesús que hay que tener cuestiones de cuidado acerca de esa avaricia. Cuidado como hoy en día de lavarnos las manos, de usar tapabocas, de mantener la distancia, que hoy en día hay que tener cuidado, ¿no? Por esta pandemia. Ahora, dice Jesús que hay que tener un cierto cuidado con la avaricia. Debemos hablar del éxito. Y ya vamos a ver por qué debemos hablar del éxito. Cuando hablamos de éxito, hay personas que definen el éxito como títulos académicos, aquella persona que adquirió títulos académicos, aquella persona que tienen negocios muy rentables, aquellas personas que adquirieron bienes materiales, aquellas personas que tienen cuentas bancarias gordas y definen el éxito de acuerdo a lo que pudieron alcanzar o obtener. Ese tipo de éxito, esas personas que adquirieron ese tipo de éxito seguramente tuvieron una mentalidad ambiciosa, no conformista, sino quisieron superarse a sí mismos y quisieron alcanzar esa meta tan soñada para ellos. Y no es malo el desear querer tener más, no es malo el querer superarse, pero sí debemos tener algo en cuenta, que ese tipo de éxito solo es éxito aquí en la tierra y que nada de ese éxito lo vamos a poder llevar al cielo. Ningún título académico, ningún bien material, ninguna cuenta bancaria la vas a poder llevar al cielo. Nada de eso vale en el cielo. Para este hombre, muchas personas pueden llegar a titularlo o seleccionarlo como una persona exitosa, porque esta persona pudo tener un negocio muy rentable, porque seguramente tendría una cuenta bancaria muy gorda, porque pudo llegar a superarse y poder ser una persona de poder. Pero esos ahorros que pudo tal vez alcanzar este hombre no le iban a servir de nada. Sus logros eran su fundamento de sus vidas. Este hombre estaba fundamentando su vida sobre sus logros, estaba fundamentando su vida sobre ese dinero. Y lo único que este hombre pensaba era cómo poder cuidar ese bien material, cómo poder avanzar y guardar más y no perder nada. Lo único que pensaba este hombre era cómo no perder nada. Sus pensamientos, su vida rondaba en eso, en lo que él había adquirido.
Ahora, seguramente él quería un bien bienestar, una buena vida, una vida que pudiera gozarse. Allí dice que él quería comer, beber, regocijarse, disfrutar de ese bien que había adquirido y trabajado durante toda su vida. Sin embargo, este hombre nunca entendió que estaba pronto a llegarle el fin de su vida. Este hombre era avaro. Solo proyectaba su vida en el dinero. No solamente era avaro, sino era egoísta. Él solo hablaba de sí y cómo pensaba en sí, en regocijarse y disfrutar eso que había obtenido. No estaba pensando en los demás. Ahora, pensando en esto, parece lejano a nosotros. Parece que está más lejos que la pandemia, más lejos que el coronavirus. Sin embargo, no creo que esté muy lejos de nosotros. Cuando hablamos de la avaricia debemos entender dos situaciones. Primero, que este hombre era egoísta y solo pensaba en tener y no compartir. Podemos tener y compartir y tener y retener. Este hombre quería tener y retener. Y el segundo aspecto que vemos aquí es que este invirtió en una cuenta que caducaría. Cuando llegara a su muerte, esa cuenta ya no le iba a servir. Quiero que te preguntes qué es lo que tuviste invirtiendo en estos últimos días. Quiero que hagas un listado y puedas anotar en ese listado cuáles fueron tus planes, en qué gastaste tus minutos de tu vida en esos días, en estos últimos días, cuáles fueron tus proyectos, cuáles fueron tus planes. Yo quiero que te des cuenta en qué estás invirtiendo, porque dice más adelante este pasaje: donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Yo quiero que te plantees y te des cuenta que tal vez está invirtiendo tiempo, planes, deseos, tu vida en algo que va a caducar, Debemos llegar al segundo punto. ¿Cómo puedo invertir en el cielo? Bueno, cuando hablamos de invertir en una cuenta bancaria, lo primero que debemos hacer es abrir la cuenta bancaria. Debemos entender una cosa: si vos estás viendo un video así por primera vez, debemos entender una cosa. Debemos entender lo que el Señor quiere que entendamos. Primeramente, que todos nosotros somos pecadores. Y que por causa del pecado merecemos un castigo, y ese castigo es el infierno. Y nosotros vamos a ir al infierno, pero Dios, en su amor, en su bondad, en su misericordia, planeó un plan de salvación. Y ese plan de salvación es por medio de Jesús. Jesús vino a este mundo, murió en la cruz, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Vos querés ir al cielo, tenés que reconocer que sos pecador, tenés que arrepentirte de tus pecados y pedirle a Jesús que entre en tu vida y que seas el Salvador que tanto necesitas. Bueno, volvamos a la parábola. Cuando encontramos aquí en la parábola, este hombre produjo sus bienes con el fruto de la tierra, Y encontramos en Mateo capítulo 5, versículo 45, que dice que el Señor hace salir el sol sobre malos y buenos. Y dice, y que hace llover sobre justos e injustos.
Y encontramos en Santiago capítulo 1, versículo 17, que toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Todo lo que recibimos es gracias a Dios. Todo lo que recibimos es gracias a Dios. Él es el que da y Él es el que quita. Este hombre jamás atribuyó sus bienes y todo lo que tenía a Dios. Jamás le agradeció a Dios por hacer llover, por hacer que sus frutos sean buenos y por ganar. Jamás fue agradecido con Dios. Jamás estuvo en la ecuación de su vida y de sus bienes Dios. En la ecuación de la vida de este hombre jamás estuvo Dios. Allí encontramos que este hombre era insensato, era necio. Encontramos el pasaje que allí le dice Jesús, necio. Ahora encontramos el proverbio que dice allí, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, al Señor. Un sabio, el principio de sabiduría es tener en cuenta a Dios. Es tener en cuenta a Dios en las decisiones y en saber que Dios está en las cuestiones de nuestra vida. Encontramos allí un hombre necio. En esta parábola encontramos a un hombre que jamás tuvo en cuenta a Dios. Sin embargo, el sabio planifica su vida, sus bienes y su tiempo alrededor de Dios. El sabio pone en la ecuación de su vida a Dios. Y lo que Dios desea es que pongamos a Él en primer lugar. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su perfecta justicia. Lo demás será añadido. Lo que el Señor quiere que pongamos en primer lugar a Él. Dice el Salmo 14:1, dice, el necio en su corazón no hay Dios. Sin embargo, el sabio sabe que hay Dios, que existe Dios. Y no solamente sabe que existe Dios, sino que lo mete a Dios en su vida, en su corazón. Lo mete en sus decisiones. Lo mete en su vida. El sabio entiende que Dios tiene que estar en su vida. Yo quiero que podamos entender que somos peregrinos, que podamos entender que nuestra vida no está aquí y no debemos arraigarnos de las cosas que podemos adquirir en este mundo, de los bienes que podemos adquirir, sino que pongamos la mente en las cosas de arriba. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 1 hasta el 3, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. ¿Donde quién está? Donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba. Una vez más dice en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Con Cristo en Dios. Este hombre de esta parábola fue un hombre egoísta. Jamás pensó en lo demás. Jamás pensó en que podría darle al necesitado. Dios desea que nosotros podamos ser generosos. Allí encontramos en la Biblia dos pasajes que nos habla que debemos ser generosos. Dice 2 Corintios 9, versículo 7, cada uno debe dar según lo que haya recibido en su corazón, decidido en su corazón, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. En Hechos capítulo 20, versículo 35 dice, más bienaventurado es dar que recibir. Bienaventurado más es dar que recibir. Dios desea que nosotros seamos generosos, que pensemos en lo demás, que pensemos en el prójimo. Este hombre no fue nada agradecido y Dios desea que seamos agradecidos con Dios. Dios es un Dios soberano. Nada de lo que pasa en nuestra vida está fuera de sus manos. Todo tiene bajo el control. Todo tiene bajo control. Todo lo tiene bajo control. Dice en la palabra, y antes de esta parábola Jesús enseñaba y decía que nuestros cabellos están contados. Así Dios tiene todo bajo control. Dios
tiene todo bajo control y estamos viviendo una vida un momento especial en nuestras vidas. Y Dios nos enseña que no debemos afanarnos por el día de mañana, qué vamos a comer o qué vamos a vestir, porque Dios tiene cuidado de nosotros. Debemos entender que debemos confiar en nuestro Dios, ese Dios soberano, ese Dios todopoderoso, ese Dios que nada se le escapa de sus manos ni de sus pensamientos. Dios tiene pensamiento de bien para cada uno de nosotros. Debemos invertir nuestra vida en el cielo. Debemos invertir nuestra vida en el cielo. En la ecuación de nuestra vida tiene que estar Dios. Debes pensar, debes planificar, debes ordenar tu vida para que Dios esté en primer lugar. Eso es lo que desea Dios. Debemos invertir en el cielo donde el orín no corrompe, ni el ladrón hurta. Debemos invertir nuestro tesoro en el cielo. Para terminar, quisiera que podamos tener el pensamiento que tenía el apóstol Pablo cuando escribió a los Filipenses. Dice allí el apóstol Pablo en el libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 8 al 14, un versículo, un pasaje que tal vez lo haya leído en otra oportunidad. Dice, y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo, y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación en su padecimiento, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. No es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello por lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermano, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Decía el apóstol Pablo, todo lo que considero como basura para tener una meta bien en clara. ¿Cuál es mi objetivo? ¿Cuáles son mis tesoros? El apóstol Pablo sabía bien en claro cuáles fueron sus logros y qué o cuál era su meta. Debemos pensar en esa meta, debemos pensar en ese llamamiento de Dios para cada uno de nuestra vida. Debemos organizar nuestra vida y plantear en qué cuenta estamos invirtiendo. En la cuenta que puede llegar a caducar o que va a caducar, o en una cuenta eterna que es en el cielo. Ojalá que nosotros podamos entender que Dios quiere que invirtamos en esa cuenta eterna en el cielo y que podamos poner en primer lugar a Dios y las cosas que son eternas, y nuestra mirada sea esa meta y esa mirada sea hacia arriba, hacia Dios. ¿Terminamos orando? Oh Padre Celestial, queremos agradecerte porque una vez más podemos compartir de tu palabra. Queremos agradecerte porque una vez más nos muestra lo errado que estamos, lo equivocado que estamos, y nos muestra que debemos invertir en esa cuenta bancaria en el cielo. Ojalá que podamos tener nuestros pensamientos, nuestras metas en lo de arriba. Que podamos gastar nuestras vidas, nuestros pensamientos, nuestros deseos y planes en lo que tú quieres que invirtamos. Y podamos ponerte a ti sobre todas las cosas. Queremos darte las gracias. Ayúdanos a cuidarnos de esa avaricia y de esa codicia que pueda ganar nuestro corazón y nuestra mente. Gracias, Señor, por ser tan bondadoso, por ser ese Dios soberano que cuida nuestra vida, que está pendiente de cada una de nuestras necesidades. Queremos darte las gracias porque tú
provee para todas ellas. Queremos darte la gracia. A ti sea la honra, la gloria y el honor. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor bendiga su palabra.